بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Queridos telespectadores, bienvenidos una vez más a este vuestro programa Ser Social. Comenzamos en un capítulo anterior hablando sobre la introducción de lo que va a ser esta serie de capítulos que van a hablar sobre las distintas relaciones que el ser humano puede entablar a lo largo de su vida con otros congéneres humanos, ya sean sus familiares, sus vecinos y con otras muchas personas que puede dar con ellas a lo largo de su vida. Y hablamos en este primer capítulo introductorio de cómo el ser humano está abocado a ser social y por eso elegimos en su día este enunciado o este título para el programa, porque el ser humano no puede vivir de una manera aislada, necesita de los demás, necesita de otros seres humanos para subsistir y para tener a su alcance las cosas más básicas para mantenerse vivo. Y en este sentido el ser humano no solo necesita de lo material, es decir, necesita de un cobijo, necesita de comida, necesita de muchas otras cosas, sino que además el ser humano como tal, y lo ha configurado Allah, ensalzado sea, tal y como lo ha configurado Dios, necesita de otras personas también para satisfacer unas dimensiones que son humanas, ¿no? Como el amor, el afecto, la amistad, el cariño, toda una serie de cosas que si la persona no tiene relaciones y no entabla una serie de relaciones, nunca podrá o llegará a conocer. Por lo tanto, el ser humano necesita saber cómo debe establecer estas relaciones para que estas relaciones sean las mejores y aunque siempre, como en la vida existe, pues existen conflictos o existen roces en las relaciones de las personas, en este caso el Islam nos enseña cuál es la mejor manera para tratar con los demás y mantener esas relaciones estables. Entonces hablamos en su día de esa pirámide de aquel teórico Maslow que se consideraba como algo innovador, ¿no? De cómo hablaba de esas necesidades humanas y vimos cómo ya en el Islam desde hace ya más de 1000 años ya se hablaba en el Islam de esas necesidades básicas o más básicas que necesita el ser humano para asentarse y establecer las diferentes relaciones en la sociedad. Y vimos que el ser humano ha sido dispuesto en este mundo para obrar y que la mayoría de estas obras surgen a lo largo de nuestra interacción con otras personas. Surge conceptos como la virtud y el donar a los demás, es el ser tolerante, el ayudar, el prestar nuestra atención a los demás, etc. Entonces sabemos y nos enseña el Islam que vamos a ser juzgados por todos estos actos y por las relaciones que hemos tenido con los demás, porque el Islam nos enseña la virtud, nos enseña el mejor camino y nos enseña también cuáles son aquellos caminos que no debemos tomar y cuáles son aquellos actos que debemos evitar para que todas estas relaciones que nosotros podamos entablar a lo largo de nuestra vida sean estables y sean las mejores. En este caso, en el capítulo de hoy, vamos a hablar de diferentes relaciones o de diferentes personas con las que el ser humano, con las que cada uno de nosotros puede entablar relaciones a lo largo de su existencia. Sin embargo, vamos a empezar hablando de esta serie de relaciones y la primera de ellas, por paradójico que pueda ser, la primera relación que tiene que establecer el ser humano, y así lo enseña el Islam, es la relación del ser humano consigo mismo. Y puede parecer a primera vista una paradoja, como uno puede decir, ¿cómo se tiene que conocer uno a sí mismo y cómo puede uno entablar una relación consigo mismo? Y si meditamos un momento en nuestra vida, nos daremos cuenta que muchos de los errores que cometemos y muchas de las veces en las que nos encontramos mal es porque no llegamos realmente a conocernos a nosotros mismos tal y como somos. Por eso decía un sabio en el Islam, disponiendo 3 categorías del conocimiento que uno tiene sobre uno mismo, y decía lo siguiente: una cosa es lo que uno piensa de sí mismo, es decir, cada uno de nosotros tenemos una imagen o una idea de lo que cada uno piensa que es. Luego está
lo que los demás piensa que nosotros somos, que ese es otro nivel, es decir, hay la gente que es lo que ve de nosotros y la imagen o la idea que tiene de nosotros que puede ser errónea o acertada. Y otro tercer nivel que es el más importante y es cómo somos nosotros realmente. Sin entrar en esa cuestión, ni los demás ni las ideas o falsas ideas que nosotros nos podamos hacer de nosotros mismos. Entonces es muy importante que sepamos realmente quiénes somos. Sepamos realmente quiénes somos, cuáles son nuestras limitaciones y cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros vicios y cuáles son nuestros defectos. Porque si no nos conocemos de manera profunda, no podemos realmente establecer de una manera correcta todas estas relaciones que vamos a encontrarnos a lo largo de esta vida. Entonces el Islam lo que recalca y lo que nos enseña es que la primera relación que debemos conocer y la que debemos recalcar es conocernos a nosotros mismos. Y por eso podemos poner un ejemplo sencillo que vamos a ver en el siguiente gráfico, donde en un hadith del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, nos enseña y nos dice el siguiente dicho: tu cuerpo tiene derecho sobre ti. Es un hadith relatado por el imam al-Bukhari. Dice el profeta, el cuerpo tiene un derecho sobre ti. Este hadith, entre muchos otros más, este es como un modo introductorio, este hadith nos enseña de que debemos conocernos a nosotros mismos y que hay limitaciones, en este caso de nuestro cuerpo, porque hay también diferentes concepciones de lo que es la religión y se piensa que lo únicamente importante es el espíritu y que las otras cosas, en este caso la parte corporal o el cuerpo del ser humano, se debe desechar y no se le debe dar su importancia. Y en este caso viene el Islam a través de muchos textos, en este caso hemos elegido este sencillo, este dicho del profeta Mohammed, la paz sea con él, donde dice, tu cuerpo tiene derecho sobre ti. Y esto se aplica en infinidad de casos, es decir, el derecho que tiene el cuerpo a descansar, el derecho que tiene nuestro cuerpo a que lo cuidemos, el derecho que tiene nuestro cuerpo a que tenga una higiene y muchas otras dimensiones que nos enseña el Islam a través de sus enseñanzas. Luego tenemos, como he dicho, muchas otras cosas más, pero en este caso vamos a pasar a otra dimensión y en otros capítulos entraremos en profundidad sobre esta relación que tenemos que tener con nosotros mismos. Otra de las relaciones que nos enseña el Islam y que debemos realmente cuidar en extremo y ser muy cuidadosos es la relación con nuestros padres. En muchos textos del Corán y del Hadith del profeta Mohammed, la paz sea con él, se nos recalca y se nos hace mucho hincapié en que lo más sagrado que tiene una persona en este mundo, de entre la gente, de entre las personas que existen, son sus padres. Tanto su padre como su madre, y que debe respetarlos y que debe cuidarlos y que se debe encargar de ellos en todo momento, del mismo modo que ellos lo hicieron con él cuando era pequeño, y así lo indica el Corán. En este caso podemos ver también otro texto, en este caso una aleya del Corán que vamos a ver a continuación y que nos dice lo siguiente. Nos dice Allah en el Corán, y no les digas a tus padres uf. Es una aleya que está en el Corán 17, aleya número 23. Fijámonos bien que en este caso el Corán nos insta a una regla que hay que tener muy en cuenta respecto a nuestros padres. Y nos dice, y no les digas a tus padres uf. Es decir, el mero hecho de dirigirnos a nuestros padres con algún sentimiento de lamento o de desacuerdo y que se lo mostremos en su cara es algo que a Allah y que a Dios no le gusta. Y por eso, si en este caso, en cosas que pueden parecer tan banales como el hecho de decir uf, de quejarse o no estar de acuerdo por alguna cosa que nos digan nuestros padres, si en este caso eso en sí mismo es algo que está prohibido, que no es correcto, todo a partir de ese punto, cuando sea más y tenga más calado y más valor respecto al respeto y al trato que tenemos que tener con nuestros padres, mucho más valor va a tener. Por lo tanto, si el Islam en este caso nos dice que no digamos ni a nuestros padres uf, ni nos quejemos, más tiene que ser en todos otros casos esa manifestación del respeto, del cariño, del cuidado que hay que tener con nuestros padres.
Y como he dicho, en otro capítulo entraremos en detalle a hablar de esta relación que tenemos que tener con nuestros padres y que tenemos que establecerla, y que, tal y como nos indica el Islam, es la relación más importante y son las personas más importantes de las que tenemos que cuidar y estar al cargo en este mundo. Otras de las relaciones que vamos a estudiar más adelante, que tienen que ver con, en este caso, la familia más directa, tienen relación con nuestros hijos. Y en este caso también vamos a ver un texto del Corán donde se nos dice lo siguiente, y donde Allah, donde Dios, ensalzado sea, se dirige a nosotros y nos dice lo siguiente respecto a nuestros hijos. Dice lo siguiente: no matéis a vuestros hijos por miedo a empobreceros. En este caso es una ley del Corán que viene en un contexto determinado y con lo que se denomina en árabe asbab an-nuzul, unas circunstancias de revelación determinadas, pero aquí lo que nos transmite el Corán en este caso son dos puntos muy importantes. En el que, primero, es el que cualquier criatura que existe en este mundo, aunque se traten de nuestros hijos, estos seres humanos no nos pertenecen, no es una propiedad nuestra. Por lo tanto, no podemos proceder y disponer de ellos como queramos. Y como son unas criaturas que pertenecen a Allah, son una creación de Allah, por ese mismo principio nos ordena y nos exige que tratemos a nuestros hijos de la mejor manera igualmente. Del mismo modo que los padres se han encargado de los hijos, y en este caso el ser humano después de hijo también va a devenir padre o madre, en este caso también nos inculca y nos hace mucho hincapié en que tratemos muy correctamente a nuestros hijos, y sobre todo en este caso que se nos trata un tema que luego más adelante entraremos en detalle, sobre el no deshacerse de unos hijos, abandonarles o incluso darles muerte, como suele pasar por desgracia en algunas ocasiones, por miedo a que la propia persona, en este caso los padres, devengan pobres. El ser humano debe saber que todo cuanto existe en este mundo es de Allah, y Allah es el que provee, es Ar-Razzaq, es el proveedor. Por lo tanto, no podemos tener miedo de proveernos, porque tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros hijos, de educarles y darles las mejores de las cosas en esta vida para que tengan lo mejor en esta y en la otra, inshallah. Otra de las relaciones que nos enseña el Islam y que con el tiempo vamos a entrar a detallar es la relación con nuestra familia. En este caso tenemos un texto del Corán donde se nos habla de cómo es un ejemplo introductorio de cómo debe ser nuestra relación con la familia y cuál debe ser nuestra predisposición y nuestros actos en muchos quehaceres. En una ley del Corán se nos dice lo siguiente, dice Allah Azza wa Jal, dice Allah ensalzado sea, lo siguiente: Allah ordena la justicia, la mejor manera de obrar y ayudar económicamente a los parientes. En esta ley del Corán se nos habla de cómo debemos tratar a los parientes, en este caso en ayudarles, porque del mismo modo que nosotros sentimos la alegría y el placer de que formen parte de nuestra familia, también debemos dar muestras de que nosotros les queremos cuando ellos se encuentran ante adversidades económicas. Este ha sido un primer paso introductorio. En el siguiente seguiremos hablando de esas relaciones que el ser humano tiene que establecer, y nos vemos en el próximo capítulo, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.